Mi esposa aceptó ser vientre de alquiler para su hermana, pero se enamoró de su cuñado y lo hicieron al natural. Ahora que destapé la verdad, nadie quiere a ese bebé. No puedo creer lo ciego que fui. Llevaba 5 años casado con mi esposa, Daniela. Siempre pensé que teníamos una relación sólida. No perfecta, claro, pero estable, basada en la comunicación, el respeto y el cariño. Ambos tomamos la decisión consciente de no tener hijos todavía, ya que queríamos enfocarnos en nuestras carreras. Yo tengo una pequeña consultora técnica, ella trabaja en marketing digital. Siempre creí que compartíamos la misma visión de vida. Creí que éramos un equipo. Daniela tiene una hermana mayor, Lorena. Es unos 8 años mayor, así que actualmente tiene 37. Estaba casada con Andrés, un tipo correcto, algo callado, pero siempre amable conmigo. Llevaban años intentando tener hijos sin éxito. Lo intentaron de todas las formas posibles: fertilización in vitro, inseminación, tratamientos hormonales, incluso terapias alternativas. Pero siempre terminaban en lo mismo: pérdidas. Lorena tenía abortos espontáneos una y otra vez. Fue devastador para ella, y también para la familia. Yo no tenía mucho contacto con su mundo médico, pero vi cómo afectaba emocionalmente a Daniela. Merecía que su hermana estaba al borde de la depresión, que lloraba a escondidas, que ya no hablaba con amigas que habían tenido hijos porque le dolía. Me conmovía, claro. Era imposible no hacerlo. Un día, Daniela vino a hablar conmigo. Dijo que Lorena le había hecho una propuesta, quería que ella fuera vientre sustituto. Yo me quedé mudo. No supe qué decir. No me lo esperaba. Pensé que era una broma. Pero no lo era. Daniela me explicó que ya no habían hablado varias veces entre ellas y con Andrés. Según me dijo, era la única opción viable antes de rendirse. Lorena aún tenía óvulos congelados, Andrés podía aportar su parte, y Daniela estaba en excelente estado de salud. Legalmente, en nuestro país, la gestación subrogada no está permitida como tal. No hay una regulación formal. Pero Lorena decía que no era un vientre de alquiler, que era un acuerdo familiar, un acto de amor entre hermanas. Lo harían todo por su cuenta, sin contratos. Solo con la intención de ayudar. Yo no estaba de acuerdo. Para empezar, porque no quería que Daniela viviera su primer embarazo de esa forma. Si íbamos a tener un hijo, quería que fuera nuestro. Compartir esa experiencia. Sentir que era fruto de nuestro amor, no un préstamo de útero para otro. Y además, no me gustaba cómo lo presentaban. Parecía que ya estaba todo decidido y solo faltaba que yo dijera sí. Como si fuera un trámite más. Pero Daniela insistió. Me habló con calma. Me dijo que no nacía por capricho, sino por su hermana, porque sabía que si Lorena no lograba ser madre esta vez, probablemente jamás lo lograría. Que no quería ver a su hermana destruida. Que sería solo una vez. Que después podríamos tener a nuestro hijo sin problemas. Que incluso sería una linda forma de ensayar. Yo seguía con dudas. Se lo dije a mi madre, y para mi sorpresa, ella también me dijo que debía apoyar a Daniela. Que no era tan raro. Que era algo noble, generoso, que hablaba bien de ella como persona. Entre la presión de mi suegra, mi madre, Lorena llorando, y Daniela rogándome que confiara, terminé cediendo. Y claro, pensé que todo sería por inseminación artificial. Daniela me lo aseguró. Me dijo que irían a una clínica donde tomarían el óvulo de Lorena y el esperma de Andrés, lo fecundarían y luego le implantarían el embrión. Lo investigué y vi que técnicamente era posible, aunque complicado si se hacía de forma privada. Me tranquilizó que intentaran hacerlo con ayuda profesional. Semanas después de iniciar el tratamiento, Daniela vino con una noticia: estaba embarazada. Todos se pusieron eufóricos. Lorena lloraba de la emoción, abrazando a su hermana y agradeciéndole por haberle devuelto la vida. Andrés sonreía, algo incómodo, pero emocionado. Mis suegros organizaron una cena familiar ese fin de semana para celebrar. Hubo brindis, fotos, regalos. Daniela estaba radiante. Y yo, aunque con dudas,
decidí alegrarme. Pensé que, al menos, esto estaba uniendo a la familia. Durante los 6 meses siguientes, todo pareció perfecto. Daniela no tuvo mayores complicaciones. Su embarazo avanzaba con normalidad. Lorena estaba tan agradecida que prácticamente trataba a Daniela como una reina, le compraba ropa, la acompañaba a controles, le mandaba comida saludable, pagaba masajes prenatales. Mi suegra también estaba feliz, sería su primer nieto. Los fines de semana eran de reunión familiar. Todos se mostraban más unidos que nunca. Incluso Andrés, que antes era algo distante, ahora participaba más. Se quedaba hablando con nosotros después de las comidas, ayudaba a levantar cosas pesadas, o llevaba a Daniela a sus citas cuando yo no podía. Yo pensaba, quizá esto realmente fue lo correcto. Quizás sí hicimos algo bueno. Estaba tan enfocado en ver el lado positivo que no quise notar las pequeñas señales. Las que ahora, viéndolas en retrospectiva, me hacen sentir como un imbécil. Lamentablemente, a medida que avanzaba el embarazo, Daniela comenzó a cambiar. No físicamente, porque de hecho se veía radiante, sino emocionalmente. Estaba más irritable, más distante. Teníamos discusiones constantes por cosas sin sentido. Un día era por cómo le hablaba, al siguiente por el tipo de pan que compraba. Todo era motivo para un comentario sarcástico o una pelea. Al principio pensé que eran las hormonas, el estrés, la carga emocional de ser vientre sustituto, pero no. Había algo más. Lo sentía. Esa intuición que uno intenta callar para no parecer paranoico, pero que te muerde por dentro. Una noche discutimos fuerte. No recuerdo ni por qué empezó. Algo estúpido, seguro, como siempre. Pero esta vez, Daniela se fue de la casa. Literal. Tomó las llaves, y se fue sin decirme a dónde. Dejando su celular y sus cosas ahí. Me senté en el sofá, tratando de entender qué había pasado. Y fue ahí cuando vibró su teléfono. No soy de revisar celulares. En serio. Siempre creí que la base de una relación era la confianza, y durante años jamás me metí en sus cosas. No sé si fue el hecho de que ya tenía 6 meses y medio de embarazo, o que últimamente no quería ni que la tocara, o simplemente la acumulación de cosas raras. El punto es que, sin pensarlo demasiado, tomé su celular y, como por reflejo, probé la contraseña antigua que solía usar. Sorprendentemente, aún era la misma. La notificación era un mensaje de Andrés. Sí, Andrés, el esposo de su hermana Lorena. El padre biológico del supuesto bebé que Daniela llevaba. El mensaje decía: ¿quieres que nos veamos? Así. Frío, directo, sin adornos. Mi corazón se detuvo un segundo. No quise asumir lo peor. Pensé, tal vez se refiere a una cita médica, a un trámite, a algo familiar. Pero algo en mi estómago ya sabía la verdad. Abrí la conversación. Los últimos mensajes parecían normales. Comentarios sobre el embarazo, recordatorios de controles, detalles sobre el baby shower que se venía en unos días. Nada fuera de lugar. Pero empecé a deslizar hacia arriba, y ahí estaba. A veces me imagino quedándome con el bebé y contigo. Seríamos felices, ¿sabes? Eso lo escribió Daniela. Y no era viejo. Era de hace menos de una semana. Seguí revisando. Había muchos mensajes. Algunos triviales, otros mucho más íntimos. En algunos, Andrés era parco, seco. Pero Daniela era insistente, emocional, melosa. Te extraño cuando no te veo. No quiero que esto termine después del parto. Te juro que no pensé que me pasaría esto contigo. Mis manos temblaban. El calor me subía por el cuello. La sangre me palpitaba en las sienes. A cada scroll, mi estómago se apretaba más. Hasta que llegué a lo que me dejó sin aire. Un mensaje de Daniela, de hace varias semanas, decía: sé que al principio era solo por Lorena, pero lo que hacemos no es solo físico. Me hace sentir cosas que nunca imaginé. Y otro, más antiguo aún.
Esa vez en el departamento fue increíble. Nunca me había sentido así. No era inseminación artificial. Nunca lo fue. Daniela y Andrés se habían estado acostando durante meses, bajo mi techo, con la excusa del embarazo. Usaron el disfraz del vientre sustituto para vivir una aventura a espaldas de todos. De mí. De Lorena. Seguí leyendo y confirmando lo que ya era evidente: el bebé que Daniela llevaba no era producto de una química, sino de encuentros sexuales con su propio cuñado. No podía asegurarlo sin pruebas, pero todo indicaba eso. Habían probado al natural porque, según decían en los mensajes, la inseminación no estaba funcionando. Sentí que el suelo se me hundía. Daniela estaba enamorada de Andrés. No era solo un error, ni un accidente, ni una debilidad. Era algo que venía creciendo desde hacía tiempo. Algo que habían alimentado en secreto mientras yo ponía la cara frente a la familia, creyendo que estaba apoyando un acto noble. Me levanté con violencia. Quise tirar el celular contra la pared, romperlo, aplastar cada mensaje. Quise vaciar el armario, quemar su ropa, destrozar los cuadros de nuestra boda. Todo se me nubló. Una rabia sorda me llenaba el pecho. Caminé de un lado a otro como un animal enjaulado. Las imágenes pasaban por mi cabeza como cuchilladas: las cenas familiares, las risas compartidas, Lorena abrazando a Daniela, mi madre diciendo que era una bendición. Todo fue una farsa. Tomé las llaves y salí de casa sin rumbo. Necesitaba aire. Espacio. No podía quedarme ahí un segundo más. Fui a casa de mi mejor amigo, Julián. No le conté todo de inmediato. Me limité a decir que necesitaba hablar con alguien, que estaba al borde de hacer una locura. Él me recibió sin juzgar, me dio una cerveza fría, y simplemente me escuchó. Cuando por fin pude contarle lo que había leído, su cara fue un poema. Te lo juro, le dije, no sé cómo no fui a buscar a ese hijo de puta. No sé cómo no le rompí la cara a los dos. Me sentí humillado. Usado. Julián se quedó en silencio unos segundos. Luego me dijo algo que, en ese momento, me salvó. No hagas nada ahora. Estás caliente. Si haces algo ahora, va a ser para cagarte la vida. Mejor enfríate. Y cuando estés listo, cobra lo tuyo como se debe. Esa noche me quedé en su casa. No dormí. Solo pensaba en cómo había llegado a este punto. En cómo Daniela me había visto a los ojos tantas veces mientras llevaba dentro al hijo de otro. En cómo Lorena celebraba un bebé que probablemente era el fruto de una traición doble. En un momento, pensé en hacerme el idiota. Dejar que todo siga, guardar silencio y después irme. Pero no soy ese tipo de persona. No puedo vivir con una mentira así. No me iba a quedar callado mientras me ven la cara. Volví a casa aquella noche como si nada. O al menos eso intenté. Daniela ya estaba ahí, como si no hubiera pasado nada. Me saludó desde la cocina con tono seco, preguntando si había cenado. Yo le respondí con una excusa cualquiera, y me encerré en la habitación. En otra época me habría molestado que no me pidiera perdón por irse así, pero esta vez me alegré. No quería mirarla, ni oírla. Solo tenía un objetivo en mente: tomar pruebas. La noche anterior no lo hice por la rabia. Actué por impulso. Pero ahora estaba en frío. Y cuando uno está en frío, es más peligroso. Aproveché que Daniela se metió a la ducha. El celular estaba en la cómoda. Tomé capturas de todo: los mensajes, las fotos, los audios. Incluso grabé un par de videos donde se veía claramente cómo hablaban de sus encuentros. Archivé todo en una carpeta cifrada, la subí a una nube con acceso desde mi cuenta y también me envié un respaldo por correo. Ya había decidido cómo los iba a exponer. Faltaban pocos días para el baby shower, ese evento familiar que todos esperaban con tanta emoción. En teoría, Andrés iba a dar unas palabras de agradecimiento a la familia, a su esposa Lorena, quien supuestamente había hecho el enorme sacrificio de aceptar que su hermana llevara a su hijo, y por supuesto, a Daniela. Una fiesta perfecta. Y yo iba a arruinarla.
Durante esos días me esforcé por mantener una cara neutral. Cuando alguien me preguntaba por la última discusión con Daniela, decía que eran cosas de pareja, que estaba todo bien. Mis suegros, mi madre, incluso Lorena, no sospechaban nada. En el fondo me sentía sucio, como si me estuviera disfrazando con la piel de alguien que ya no era yo. Pero también sentía que debía hacerlo. Que la verdad no podía quedar enterrada. El día del baby shower llegó. Se organizó en la casa de los suegros, en el jardín principal. Había un proyector para mostrar fotos de Daniela embarazada. Se suponía que yo también diría unas palabras, pero me excusé. Dije que prefería cederle ese momento a Andrés. Aproveché el montaje técnico del proyector. Un primo de Daniela lo había dejado conectado a una laptop para mostrar un pase de diapositivas. Le dije que quería ponerle algo emotivo como sorpresa. Nadie sospechó nada. Cambié el archivo de presentación por uno que yo había armado, una secuencia de capturas con música instrumental suave de fondo. Y lo dejé listo para que se activarlo en plena intervención de Andrés. Cuando Andrés tomó el micrófono y comenzó su discurso, todos escuchaban atentos. Hablaba de lo agradecido que estaba con la familia, de lo difícil que había sido el proceso, de cómo Daniela había hecho algo que muchas mujeres jamás se atreverían a hacer. Y entonces, en la pantalla detrás de él, empezaron a aparecer los mensajes. Primero uno inofensivo, ambiguo. Me gustaría quedarme con el bebé y contigo. Risas nerviosas. Algunos pensaron que era una broma interna. Andrés miró la pantalla confundido, como si no entendiera. Luego otro. Esa noche en tu casa fue inolvidable. Silencio. Alguien murmuró: ¿qué es esto? Luego una secuencia rápida de capturas con fechas, nombres, ubicaciones, hasta audios. Daniela, no deberíamos seguir con esto. Pero lo necesito, te necesito a ti. Y al final, una foto de ambos desnudos en una habitación, pixelada solo en las zonas íntimas, pero reconocibles. Todo fue un caos. Daniela se levantó como una fiera, gritó que era mentira, que todo había sido editado, que la querían destruir. Lloraba, gritaba, suplicaba. Pero nadie le creyó. La evidencia estaba ahí, clara, cruda. Lorena se fue corriendo del lugar, llorando desconsoladamente. Realmente me dolió por ella. No merecía esto. Después de todo lo que había vivido intentando ser madre, después de todos sus tratamientos, de sus pérdidas, lo último que necesitaba era que su propia hermana y su esposo la traicionaran de la forma más cruel. Andrés se fue tras ella, sin decir nada. Mi suegra se desmayó. Literalmente. Hubo que llamar a una ambulancia. La fiesta terminó entre gritos, llanto y confusión. Yo me quedé ahí unos minutos, en silencio. Algunos me miraban como si fuera el villano. Otros, como si acabara de arrancar una venda dolorosa. Pero nadie me habló. Días después, los jefes de familia, como se autodenominaban los suegros y los tíos, organizaron una reunión. Querían calmar las aguas. Nadie quería ver a nadie. Nadie sabía cómo recomponer lo que se había roto. Ese día me enteré de muchas cosas. Lorena pidió el divorcio a Andrés. Según contó su madre, ya había firmado los papeles. Me pareció justo. Ella no podía seguir con un hombre que no solo la traicionó, sino que además dejó embarazada a su hermana menor. Lo más duro fue enterarme de que Daniela estaba realmente enamorada de Andrés. No fue una simple infidelidad. Era una obsesión. Andrés, en cambio, no sentía nada por ella. Solo accedió al método natural porque Daniela lo presionó constantemente y le decía que era la única forma de lograrlo. No fue amor, dijo uno de los tíos, fue manipulación. Vi a Lorena ese día. Estaba destrozada. Con ojeras, pálida, temblando. La abracé. No sé si fue lo correcto, pero lo hice. Le dije que lo lamentaba, que ojalá pudiera hacer algo para reparar el daño. Ella no respondió. Solo me miró con una tristeza tan profunda que me rompió el alma. Yo también había iniciado el proceso de divorcio con Daniela. Lo hice al día siguiente del baby shower.
No tenía sentido seguir. No podía mirar a esa mujer sin recordar todo lo que me ocultó. El verdadero problema fue el bebé. Ahora ya nadie lo quería. Lorena, por supuesto, se negó. Dijo que no podía criar un hijo que era producto de una traición. Andrés también se negó. Aseguró que Son había accedido a todo eso por amor a Lorena y que sin ella no tenía sentido ser padre. Daniela tampoco quería al bebé. Decía que no podía, que no estaba lista, que no quería criar un hijo sola y menos en esas condiciones. Para colmo, ya era muy tarde para abortar. El embarazo estaba demasiado avanzado. Fue entonces que los padres de ambos lados propusieron entregarlo en adopción. Consultaron con abogados y se confirmó que sí era posible. Aunque Daniela era la madre legal, podía firmar una cesión voluntaria de tutela, y como Andrés no quería asumir la paternidad, el niño pasaría a ser declarada en situación de abandono voluntario, con posibilidad de adopción por parte del Estado. Fue duro, pero parecía la mejor solución. Nadie quería traer al mundo un niño para que cargue con el peso de una historia como esa. Pero antes de que eso pudiera concretarse, pasó lo peor. Lorena se quitó la vida. Ocurrió unos días antes del parto. Se ahorcó en su habitación. La encontraron su madre y una tía, al día siguiente. Había dejado una carta breve, apenas unas líneas. Decía que lo había intentado, pero no podía vivir con tanto dolor. Nunca voy a olvidar lo que sentí cuando me dieron la noticia. Me desplomé en el sofá. Me temblaban las manos. Era como si el mundo se hubiera apagado por unos segundos. Realmente lo lamenté por ella. No lo merecía. Daniela, al enterarse, entró en crisis. Dicen que se culpó inmediatamente. Que no paraba de llorar, que se golpeaba la cabeza contra la pared diciendo que todo era su culpa. Unas semanas después de haber firmado el divorcio, me enteré que la habían internado en un centro psiquiátrico. El diagnóstico, trastorno depresivo severo con episodios psicóticos. Andrés, desapareció. Literalmente. Supimos que tomó un vuelo a España. Al parecer tenía un conocido allá que lo ayudó a instalarse. No dejó notas, ni mensajes. Solo se fue. El bebé nació, sano. Una pareja sin hijos, de otro estado, lo adoptó a los pocos meses. Yo no quise saber más. Pero un día, me llegó por error un correo de seguimiento legal con una foto del niño en brazos de sus nuevos padres. Se veía feliz. Al menos, dentro de todo, tuvo una segunda oportunidad. A veces me pregunto si hice bien en exponerlos así, tan públicamente. Si tal vez habría sido mejor hacerlo en privado. Hablar con Lorena a solas. Mostrarle la verdad de forma controlada. Quizá aún estaría viva. Quizá habría tenido la oportunidad de sanar, de rehacer su vida. Yo tomé la decisión de hacer todo público. Yo encendí la mecha. Y aunque no me arrepiento de haber mostrado la verdad, sí cargo con la culpa de cómo se enteró. A veces sueño con eso. Con su cara llorando. Con su mirada vacía. Hay heridas que nunca terminan de cerrarse. Y esta es una de ellas. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y ayudarme con tu like para más historias impactantes.